de punto de vista y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y también algunos análisis de lo que ha dejado la elección de provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo ayer, pero fundamentalmente que concluyó, ¿no?, con una enorme derrota electoral del gobierno nacional de Milei, pero también, digamos, que va marcando un efecto cascada de lo que ya viene ocurriendo y viene desde que se largaron los cronogramas electorales en las distintas provincias de la República Argentina. Lo de ayer, como lo determinó y lo denominó el gobierno nacional, que esta elección era la madre de las batallas, bueno, podemos concluir entonces que ayer fue la madre de las derrotas electorales para el gobierno nacional. Pero también, digamos, tiene mucho que ver y es un eslabón más de lo que ya ha ocurrido, por ejemplo, en Salta, derrota de los libertarios, en San Luis, derrota de los libertarios, Chaco, derrota de los libertarios, Jujuy, Misiones, Formosa, Santa Fe y Corrientes, una serie de eslabones de elecciones provinciales donde la mayoría resolvió ir por otro camino y decirle que no a las propuestas libertarias. Salvo la elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tuvieron un triunfo con Manuel Adorni, el resto de las provincias, derrotas contundentes, con candidatos que no fueron competitivos y con eslóganes y con ejes de campaña, tratando de nacionalizar, tratando de usufructuar, al decir de ellos, la imagen de Milei, y evidentemente eso en cada una de las provincias donde se llevaron a cabo las elecciones no tuvo ningún tipo de efecto. Y ayer Buenos Aires volvió a marcar la temperatura política y social que está viviendo la República Argentina. Ayer, en esa derrota de más de 13 puntos, perdieron 6 de los 8 distritos electorales que integran el mapa electoral de la provincia. Además, ese resultado electoral empieza a abrir ventanas y disparadores por muchos lugares. Primero, nosotros vamos a tratar de sintetizar en estos minutos lo que nosotros creemos que esos disparadores producidos por esta debacle, por esta derrota dura, contundente, derrota electoral del gobierno libertario, va marcando distintos puntos de coincidencias que yo quiero compartirlas con ustedes. Primero quiero decir que no se anden con muchos rebusques, con ideas mesiánicas, ni mirando para afuera. Es como lo dijo Bill Clinton, se lo dijo a George Bush en 1992. Es la economía, estúpido. No miren para otro lado. Y llama la atención poderosamente porque quien dice ser un experto, un economista experto en el crecimiento de con o sin dinero como Javier Milei, no entienda de que el bolsillo de la gente, de los argentinos, ha sido la respuesta hacia sus propuestas electorales y a su manera de conducir la Argentina. Es la economía, estúpido, digo, parafraseando a lo que Bill Clinton le dijo a George Bush padre. Eso es lo que ha impactado fuertemente en el voto en contra del gobierno libertario, porque había una gran apatía. Todos hablaban de una participación escasa
del electorado en provincia de Buenos Aires, como ocurrió también en otras provincias. Pero hace exactamente 20, 25 días, cuando se conocen los audios de Spagnuolo, los supuestos actos de corrupción, de coima, con recursos, con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es, sacarle plata a las familias de los discapacitados de la República Argentina para armar una red de corrupción y quedarse supuestamente con la plata, con la coima, con los sobreprecios de los medicamentos. Creo que ese fue el momento detonante para que esa apatía que había en millones de ciudadanos electores en la provincia de Buenos Aires, esa apatía se transformara en bronca, esa bronca en desilusión, esa desilusión en participación y esa participación en un voto en contra. Ayer fueron los jubilados quienes se levantaron temprano, se tomaron unos mates bien lavaditos y son los jubilados, esos mismos jubilados que hoy vienen soportando estoicamente el ajuste en sus saberes, en sus jubilaciones. Son esos mismos jubilados que todos los miércoles marchan a la Casa de Gobierno en Buenos Aires y que Patricia Bullrich con sus fuerzas policiales los apalean todos los miércoles. Bueno, fueron esos jubilados los que se levantaron temprano y fueron a votar. Pero también vimos imágenes, yo vi imágenes de muchas personas discapacitadas que llegaban con sus familiares en sus sillas de ruedas para decirle con nuestros recursos no. Tempranito llegaban como podían, en silla de ruedas, en muleta o acompañados por sus familiares para ponerle un freno al robo sistemático de los recursos de los discapacitados en la República Argentina. Pero también seguramente en ese voto en contra del gobierno de Milei deben haber habido muchos, miles de las 500.000 personas, hombres y mujeres, que perdieron el trabajo en estos año y medio de gobierno libertario. 500.000 puestos de trabajo permanentes se perdieron en el gobierno de Milei. Y seguramente habrán habido familias, jóvenes, que fueron a votar en contra porque no están de acuerdo con que destruyan la educación pública y la universidad pública, porque es la universidad y la educación quien los iguala y les permite a las familias humildes y pobres poder tener un futuro distinto para sus hijos. Seguramente ayer muchos que se hacen atender en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y en los hospitales públicos de la República Argentina, quienes se levantaron aún aquejados por su enfermedad y fueron a decirle con la salud pública no. Seguramente también en ese voto en contra de Milei habrá habido, seguramente los hubo, miles y miles y miles de personas que creyeron en el gobierno de Milei que los iba a mejorar de la crisis económica que venían viviendo y se dieron cuenta que era toda una farsa, que fue toda una mentira. Y entonces se levantaron con el voto bronca y le dijeron, a mí no me mentís nunca más, y le votaron en contra. Debe haber también un componente de muchísimos, de miles y miles de argentinos que están cansados del destrato que sistemáticamente, de la violencia verbal que sistemáticamente el presidente hace
en cada una de sus apariciones públicas y sobre todo contra quienes piensan distintos a él. Seguramente muchísimos argentinos que ayer fueron a votar en contra y ponerle un freno a Milei son los que están cansados de que cada vez que el presidente sale para hablar en contra de quienes piensan distinto a él, los trata de mandriles, de ratas, de cucas, de ñoños republicanos, de zurdos HDP, de enviados del maligno y de personas con poca capacidad intelectual. También seguramente muchas familias que ayer fueron y votaron en contra son aquellas que vieron cómo por una decisión presidencial sus barrios, sus calles, sus casas ya no pueden tener una obra pública, un cordón cuneta, una iluminación, un pavimento, una cloaca, un caño de agua domiciliario. Entendieron también de que estaban jugando con la calidad de vida de cada una de sus familias. Seguramente también en esos millones que votaron en contra de Javier Milei debe haber muchos comerciantes y pequeños empresarios que en este año y medio tuvieron que cerrar definitivamente sus persianas y sus pymes. Algo de un componente de eso también debe haber habido. Pero fundamentalmente creo yo, como lo dije la semana pasada, que ese contrato moral y social que Javier Milei le prometió a los argentinos en el 2023 no existe más y está destruido. Ese contrato moral, cuando él decía que venía a terminar con la corrupción en la República Argentina y que, como te lo mostramos la semana pasada, solamente en un año y medio, 7 casos conocidos públicamente de corrupción, ha golpeado y golpea fuertemente en el riñón, en la línea de flotación del presidente Milei. Seguramente muchos de ellos que creyeron que ese contrato moral se iba a cumplir se dieron cuenta que estos son más de lo mismo, que cuando tienen la posibilidad de generar contratos para sus amigos, de quedarse con guita de los discapacitados, de poner sobreprecios en medicamentos del PAMI y del ANDIS, no tienen absolutamente ningún prurito. Son los mismos que decían que venían a combatir. Seguramente millones de argentinos que votaron en contra, no solamente ayer, sino también los que vienen votando en contra, entienden que ese contrato social que les había prometido a los argentinos, sacarlos de la pobreza, igualarlos, darles mejores condiciones de vida, también es una mentira. Por eso, con ya los números puestos, cobra mucho más valor lo que yo te contaba la semana pasada, que ese contrato moral y social estaba en revisión, y hoy te quiero decir que ese contrato moral y social de Milei con la gente está absolutamente destruido. Cualquier gobernante, cualquier fuerza política hace una lectura rápida de por qué se pierde una elección. Ayer Javier Milei dijo que no va a cambiar un milímetro su plan de gobierno y que no solamente no lo va a cambiar, sino que lo va a profundizar. Pues yo humildemente les digo de acá que si piensan hacer eso, están condenados a perder las elecciones del próximo 26 de octubre y tienen ya el boleto picado para el 2027. Porque
solamente alguien que esté encerrado en una cuestión ideológica y mesiánica y que siga creyendo que es el enviado de Dios para terminar con el mal o con el maligno, no pueda entender o no puede interpretar lo que la gente les dijo ayer. Por este camino no. Este no es el camino. ¿Lo quieren seguir transitando? Tendrán seguramente la misma respuesta o más profundamente la respuesta del electorado de la República Argentina. Pero claro que hubo ganadores y perdedores en una elección. El gran perdedor, sin ningún tipo de duda, es el gobierno libertario con Javier Milei a la cabeza. Y cuando digo el presidente Javier Milei, puedo decir Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem, todos los que integran el gobierno nacional. Los grandes derrotados y los grandes perdedores. No solamente de esta elección, vuelvo a decir, una elección más, un eslabón más, una derrota electoral más de la que ya vienen teniendo a lo largo de este 2025. Hubo un ganador claro y contundente, Axel Kicillof, que se pone y se posiciona naturalmente como un presidenciable para el 2027. Pero además Kicillof no solamente ganó las elecciones ayer, sino que volvió a revivir al peronismo bonaerense de su mano y de su estrategia para volverlo a ponerlo de pie y volver a hacerlo competitivo. Pero así como Milei perdió, también alguien que se quiso arrogar un triunfo porque en realidad perdió, es Cristina Kirchner. Porque Kicillof no solamente le ganó a Milei, sino que también le ganó a Cristina y a su hijo Máximo Kirchner. Porque son los Kirchner los que querían voltear la estrategia de desdoblar las elecciones en provincia de Buenos Aires. Porque fue Cristina y Máximo quienes le quisieron imponer los principales candidatos al gobernador bonaerense. Kicillof también les ganó a ellos. Cristina también, aunque quiso subirse al carro triunfal, es una de las derrotadas en el día de ayer. Pero también aparecen en el escenario político de la República Argentina estas provincias unidas que empiezan a tener otro color, otro calor y otro músculo político. Una provincia unida encabezada por Carlos Sadir de Jujuy, por Puyaro de Santa Fe, por Yarlora de Córdoba, por Nacho Torres de Chubut, por Vidal de Santa Cruz, y que empieza a tener ya otro volumen político con un resultado absolutamente decoroso en provincia de Buenos Aires. Ayer Kicillof, sabiendo que estaba hablando ya, no solamente como un gobernador ganador de unas elecciones, sino también como un posible candidato a presidente en el 2023, empezó a abrir las puertas del diálogo y de la convocatoria a todos los gobernadores de la República Argentina, independientemente de su bandería política. Y hoy Puyaro particularmente le devolvió la invitación. Son tiempos de cambios, son tiempos que empiezan a modificar el escenario político de la República Argentina. Lo que hasta hace algunos meses parecía un trámite, la reelección de Milei, hoy ya no parece tanto. Porque ya está en la cancha Axel Kicillof, pero también están los gobernadores de Provincias Unidas. Bueno, no hay que buscar
mucho análisis, mis amigos. Simplemente hay que recorrer la Argentina. Hay que caminar cada pueblo, cada barrio, cada ciudad, para darse cuenta cómo los argentinos en su mayoría la están pasando mal y muy mal. Por eso es que, metaforizando, digo que en el circo libertario el payaso principal ya no hace reír a nadie. Y tomando las palabras del propio Milei, si ustedes libertarios quieren entender por qué vienen perdiendo sucesivamente todas las elecciones en el 2025 y si no cambian van a perder la elección nacional del 26 de octubre, si ustedes no entienden que las políticas públicas del ajuste no va más, si ustedes no entienden de que el Estado es el único que hoy los protege, sobre todo a la gente que menos tiene, bueno, pues habrán perdido la posibilidad de gobernar de una manera distinta. Habrán perdido la oportunidad de construir un nuevo contrato moral y social. Pues entonces, como dice Javier Milei, ustedes habrán hecho carne en su gestión que el que las hace, las paga. Ustedes hacen sus políticas públicas y el pueblo ayer se las hizo pagar. No le den tanta vuelta al asunto. Pero también, y para cerrar, hay también derrotados como los periodistas oficialistas, mileístas a ultranzas, aquellos que cuando ven una granada se tiran encima de la granada para proteger la gestión libertaria. Ayer estaban muertos. Y ayer en cada una de las editoriales de algunos personajes periodistas conocidos de canales importantes empezaban públicamente a hablar de que hay que volver al diálogo. Cuanto hace una semana decían que habían que destruir a todos los que pensaran diferente. ¡Qué bárbaro! Como ya lo dije una vez, creo que fue la semana pasada, cuando el periodista oficialista te empezó a soltar la mano, es porque, amigo, el Titanic se empieza a hundir. El que las hace, las paga. ¿No? Nunca, mejor dicho, en este momento electoral. Nosotros